La historia mundial ha contado con gobernantes, economistas y filósofos, distintos personajes que han pasado a la historia de la humanidad por su forma de pensar que han marcado nuestro presente. Pocos son recordados y hoy sus ideas son inaplicables por considerarse obsoletas, pero pocos son los que trascienden hasta nuestros tiempos y aún algunos ostentan el récord de libros más reproducidos como la Biblia, pocos como Karl Marx. Y el marxismo. Para entender el tema debemos conocer a Marx. Aquí su biografía. Nacido el 5 de mayo de 1818 en el poblado de Trevery, Prusia, actualmente Alemania, proveniente de familia judía que posteriormente convertidos al luteranismo. Por ello es que no profesa el judaísmo. Su padre era abogado, lo cual influyó en que optara por estudiar Derecho en la Universidad de Bonn. Posteriormente emigra a la Universidad de Berlín, es ahí donde decide estudiar filosofía y finalmente doctorándose en la Universidad de Jena en el año de 1841. La filosofía alemana giraba en torno a Hegel, apoyando o negando su postura, lo cual hace que Marx busque sus ideales. Primera de ellas, la dialéctica, el movimiento eterno y el desarrollo del espíritu universal, pero principalmente la filosofía de la historia, la cual consiste en que la humanidad avanza y progresa gracias a los conflictos, guerras y revoluciones. Se podría explicar como la lucha entre seres humanos. La paz y la armonía no producen avance. Estas luchas eran de tipo religioso, mas no sociales. No se tomaban en cuenta la lucha de obreros y patrones, pueblos contra gobiernos, solo espirituales. Las contradicciones que se encontraban los hegelianos hizo dividirse en hegelianos de derecha, que siguen la parte espiritualista y conservador. Los de izquierda defendían las ideas más avanzadas, entre las que destacó Ludwig Feuerbach, que pide se lleve a cabo las teorías de Hegel y niega el sagrado principio de autoridad de la monarquía. Marx va con esa idea. En 1842, Marx acepta un puesto de periodista en la Gaceta Renana de origen alemán, del cual ascendería a redactor en jefe. En esta es donde fomenta así su necesidad de divulgar fuertes críticas e ideas del gobierno. En 1843 se compromete con Jenny von Westphalen, cuyo padre inició a Marx en el interés de las doctrinas racionalistas de la Revolución Francesa y por los primeros pensadores socialistas. Ideas políticas le obligan a dejar Alemania y acepta un puesto de redactor para la revista Anales Franco-Alemanes en París. Aquí es donde entabla una duradera amistad con Friedrich Engels, del cual conocía desde la Gaceta Renana. Friedrich Engels. Posteriormente, Marx y Engels, siendo miembros de una sociedad secreta de propaganda llamada la Liga de los Comunistas, reciben un encargo en particular, el cual consiste en redactar el manifiesto del Partido Comunista. Dicho proyecto genera reacciones e inquietudes, así como confusión entre el proletariado al que iba dirigido. Este es muy difícil de entender para ellos. El fantasma recorre Europa. El fantasma del comunismo. Todas las fuerzas de la vieja Europa se han unido en Santa Cruzada para acosar a este fantasma. El Papa y el Zar, Metternich y Guizot, los radicales franceses y los polizontes alemanes. ¿Qué partido de oposición no ha sido motejado de comunista por sus adversarios en el poder? ¿Qué partido de oposición a su vez no ha lanzado tanto a sus representantes de la oposición más avanzados como a sus enemigos reaccionarios el epíteto sahiriente de comunista? De este hecho resulta una doble enseñanza, que el comunismo está ya reconocido como una fuerza por todas las potencias de Europa. Que ya es hora de que los comunistas expongan al mundo entero sus ideas, sus fines y sus tendencias. Que ya es hora de que los comunistas expongan al mundo entero sus ideas, sus fines y sus tendencias. Que pongan a la leyenda del fantasma del comunismo un manifiesto del propio partido. Este documento cuenta con 4 capítulos. Primero, burgueses y proletarios. Segundo, proletarios y comunistas. Tercero, literatura socialista y comunista. Cuarto, actitud de los comunistas ante los otros partidos de oposición.
was a time for change. Killed the Tsar and his ministers. Anastasia screamed in vain. I rode a tank, held a generous rank. When the blitzkrieg raged and the bodies stank. Pleased to meet you. Hope you get. Por bastantes años a Marx se le consideró un radical por sus ideales comunistas, pero como te darás cuenta, aquí bastantes personajes en la historia siguieron sus pasos. Acto en la sociedad. La filosofía nace por la necesidad de criticar las creencias ya instauradas buscando lógica. Posteriormente, elevando la filosofía a una ciencia. Como era de esperarse, se crearon dos campos, la ciencia por un lado con su razón y por otro la religión con sus dioses e idealismo de por medio. Nuevos pensadores, libres del temor de ser perseguidos, comienzan a destacar algunos nombres ilustres. Filósofos tales como Xenófanes, quien se negaba a adorar a los dioses. Si los bueyes, caballos y leones tuviesen manos y con ellas pudiesen dibujar, los caballos dibujarían la imagen de los dioses semejantes a los caballos, los bueyes semejantes a los bueyes, todos semejantes a sus cuerpos. Las obras de Xenófanes fueron destruidas debido al poner en tela de juicio la existencia de Dios. Mileto es considerado el padre de la filosofía. Vivió 4 siglos antes de Cristo y se dedicó a la astronomía y la explicación científica de los fenómenos de la naturaleza. Pitágoras, padre de las matemáticas, concluye que el principio de todas las cosas es un número y que por lo tanto la salud era resultado de una apropiada relación matemática de las partes corporales. Después viene Heráclito, a quien se llama el padre de la dialéctica, o sea, el arte de la polémica. Filósofo ateo, enseñaba que todo existe y al mismo tiempo no existe, ya que todo fluye y cambia perpetuamente, aparece y desaparece. Sus ideas en forma de diálogos en los que se plantean las 3 cuestiones fundamentales de la filosofía. ¿Dónde puede el hombre hallar la verdad? ¿Cuál es el origen del universo? Y, por último, ¿cuál es la finalidad del hombre en la vida? Con sus respuestas, Platón fundó el sistema filosófico llamado idealismo objetivo, según el cual las cosas son solo las sombras de las ideas. Las ideas son eternas, las cosas son transitorias. En cambio, fue perseguido por sostener ideas materialistas. Él decía que la sustancia cósmica está compuesta de un número infinito de elementos o partículas físicamente indivisibles, indestructibles e infinitas, variables en tamaño y forma en eterno movimiento. Por último está Aristóteles, el llamado genio en todas las disciplinas del saber humano. Escribió sobre física, metafísica, ética, política, filosofía, biología, zoología, por mencionar algunas. Su influencia perduró en el mundo hasta la llegada del materialismo del siglo XVIII. Lo que más destaca es su descubrimiento del origen de las luchas sociales en la desigualdad de las condiciones de la fortuna. Él decía que hay ricos y hay pobres y Dios no tiene nada que ver en eso. Todo depende, pensaba el filósofo, de quien ejerce el poder. Cuando el poder se halla en manos de los ricos, el régimen se llama oligarquía. Cuando lo ejerce el pueblo, se llama democracia, habiendo varias clases de ellas según si son campesinos, artesanos o asalariados los que predominen en esa democracia. Aristóteles fue el primero en descubrir el régimen económico, el origen de las desigualdades sociales, aunque justificada la existencia de la esclavitud como necesaria para la sociedad. Siempre fue considerado un problema para el capitalismo. En los escritos del Manifiesto del Partido Comunista se mencionan que las bases son la ciencia, la tecnología, la educación y el campo, como parte fundamental del socialismo.
Conceptualizar el Estado no es una tarea fácil. Son muchas las teorías en las que nos podemos fundamentar para darle una definición. Ahora bien, por su trascendencia y gran acogida, especialmente en décadas pasadas, la doctrina marxista es de necesaria revisión cuando se estudia el Estado. Por ello, analizaremos el Estado según el marxismo. Hablar de la historia de la humanidad es hablar de la lucha de clases, manifestaba Marx. Con esta simple premisa ya podemos ver atisbos de su doctrina. La lucha de clases será uno de los conceptos más importantes en su doctrina y nos ayudará a entender la naturaleza del Estado. Para comprender cabalmente la concepción de Marx sobre el Estado, debemos partir de su vinculación con Hegel, el pensador alemán. Marx adopta de la filosofía hegeliana el método dialéctico, pero mientras Hegel pretende recoger lo presente por lo pasado y mantener la inmutable realidad política de Prusia, Marx construye un concepto revolucionario. No se trata solo de conocer la realidad política, sino también de transformarla. Al admitir que son el objeto y la práctica social los que crean el pensamiento, se pasa del idealismo al materialismo. Con Ideología alemana y el Manifiesto comunista, Marx precisa que el Estado es un aparato de coerción clasista motivado en la defensa de la propiedad privada. Más agudo aún, y junto a Engels, puntualizaría el Estado como un comité administrativo de los negocios de la clase burguesa. Para la doctrina marxista, el Estado es un producto de la sociedad al llegar a una determinada fase de desarrollo en que los antagonismos de las clases con intereses económicos en pugna hicieron necesario un poder situado, aparentemente, por encima de la sociedad y llamado a amortiguar el conflicto, a mantenerlo dentro de los límites del orden. Añaden que el Estado no podría surgir ni mantenerse si fuese posible la reconciliación de las clases. Es el órgano de dominación de clases, de perpetuación de la opresión. El Estado no existe por obra de la voluntad dominante, sino que al surgir como resultado del modo material de vida de los individuos, adopta la forma de una voluntad dominante. Es por ello un órgano de autoprotección y autorregulación de la clase económicamente victoriosa en el proceso histórico. Para el marxismo, el Estado es un instrumento político de que se vale una clase, la dominante, para someter y oprimir a las demás. En el programa de Gotha, Marx sostiene que entre la sociedad capitalista y la sociedad comunista sucedería una fase de transformación revolucionaria, y a ese periodo corresponde un periodo de transición, cuyo estado no puede ser otro que la dictadura revolucionaria del proletariado. Este estado, como todos los que han existido, según la idea de Marx, es un estado de una clase, en este caso del proletariado. Pero a diferencia de los demás estados, su objetivo es la eliminación del antagonismo de clase y por lo tanto la paulatina destrucción del propio estado como instrumento de Países que siguen manejando el régimen comunista son China y Cuba. Este último país siendo líder en educación con 100% de alfabetización en su población total. Consideran tener los mejores médicos del mundo y así superando la esperanza de vida de 86 años promedio. China, por otro lado, como economía emergente, ya es considerada la segunda economía más fuerte del mundo.